un millonario reconoció a una mujer sin hogar con un hijo. Era el amor de su infancia, y lo que hizo impactó a todos. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad lo ves. Disfruta de la historia. Thomas Mitchell, a sus 35 años, dirigía una cadena de restaurantes de lujo por todo el país. Era admirado, temido y respetado. Pero esa mañana, al salir de su restaurante principal para hacer una llamada, algo lo detuvo. En medio del ajetreo de la ciudad, vio a una mujer sentada en el suelo, con una fina manta sobre los hombros y un niño pequeño en el regazo. Tenía la mirada baja, pero al levantar la vista, el tiempo pareció detenerse. ¿Elena? Pronunció su nombre casi sin pensar, como si la palabra le saliera del corazón antes de que su mente pudiera reaccionar. Parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. Su rostro estaba más delgado, su cabello más corto y opaco. Pero era ella. Los mismos ojos castaño oscuro, la misma expresión fuerte y dulce. La niña en su regazo, una niñita de rizos dorados y mirada asustada, se aferraba al pecho de su madre. «Thomas». Elena susurró, como si compartiera un secreto que jamás quiso decir en voz alta. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Habían pasado casi 20 años desde su desaparición. Sin explicación, sin nota, sin despedida. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, dejándole una herida que nunca sanó del todo. Sin pensarlo, Thomas se quitó el abrigo de diseñador, se arrodilló y se lo puso a Elena sobre los hombros. «¿Qué te pasó?», preguntó, con una voz más suave de lo que esperaba. Elena bajó la mirada. «Es una larga historia». La niña, asustada, se acurrucó aún más en los brazos de su madre. La escena que se desarrollaba frente al lujoso restaurante ya llamaba la atención. Empleados, clientes e incluso transeúntes se detuvieron al ver al hombre más poderoso del pueblo arrodillado frente a una mujer sin hogar. «Ven conmigo». «Ahora», dijo Thomas, extendiendo la mano. «No puedo». «Puedes, y lo harás. Confía en mí». Con cuidado, ayudó a Elena a ponerse de pie. La niña, que parecía tener unos 2 años, se aferraba al cuello de su madre. Thomas no dijo ni una palabra más. Los condujo al restaurante, ignorando las miradas de desconcierto de los camareros y el gerente. «Prepara comida caliente. Ahora, y trae ropa limpia». Su tono era firme, y nadie se atrevió a cuestionarlo. En una sala privada reservada para invitados VIP, Thomas cerró la puerta y se sentó frente a Elena. El silencio entre ellos era denso, casi sofocante. «¿Dónde has estado todo este tiempo?». Tragó saliva con dificultad. La pequeña ya dormía, con la cara apoyada en el hombro de su madre. «Thomas, me fui porque pensé que era lo correcto. No quería arruinar el futuro que estabas construyendo». Él frunció el ceño. «Eso no tiene sentido». Una lágrima se le escapó del ojo. «Sí. Sí, cuando descubres que estás embarazada a los 16, sin apoyo, sin dinero, y el único hombre que amas está a punto de conseguir una beca para una de las mejores universidades del país». Thomas guardó silencio. Su corazón dio un vuelco extraño y confuso. «¿Estabas embarazada?». Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Tuve un bebé. Jacob. Pero, no pude criarlo. Estaba sola. Sin nada. Lo di en adopción». Sus palabras me dieron un puñetazo en el estómago. Thomas se recostó en su silla, intentando procesar lo que ella acababa de decir. Elena lo observaba ansiosa. No esperaba su perdón. Ni siquiera lo entendía. Solo quería que él supiera la verdad. «He vivido con esa culpa todos los días». «Nunca desapareció», dijo en voz baja. Thomas respiró hondo. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de ira, tristeza, sorpresa y algo que no quería admitir. Alivio por saber por fin la verdad. «¿Y ella?», preguntó, señalando con la cabeza a la niña. «Sofía. Mi hija. De otro matrimonio. Mi esposo murió en un accidente. Él no era un buen hombre. Nos dejó endeudados y lo perdí todo. Llevamos unas semanas en la calle». Un camarero entró, interrumpiendo el momento,
trayendo platos calientes y una pequeña bandeja de fruta. Elena le dio las gracias en voz baja. Sofía se despertó con el olor a comida y abrió los ojos lentamente. Al ver a Thomas, abrió mucho los ojos con curiosidad. «Mami, ¿quién es?» «Un viejo amigo de mamá, cariño». Thomas sonrió con dulzura. «Hola, Sofía. Puedes llamarme Thomas». La niña sonrió tímidamente y tomó un bocado de pan. Thomas los observó un rato. Esa imagen, de un niño hambriento y la mujer que una vez amó, ahora tan rota, le conmovió profundamente. «Pasarás la noche en un hotel. Mañana hablaremos más». Elena quiso decir que no, por orgullo, por miedo, sin saber cómo aceptar la ayuda de alguien a quien había herido tan profundamente. Pero simplemente asintió, porque, por primera vez en muchos años, alguien la trataba con dignidad. Y no sabía que ese gesto lo cambiaría todo. La habitación del hotel era sencilla, pero cómoda. Elena no supo cómo reaccionar al ver la cama mullida, el baño limpio, las sábanas dobladas con tanto esmero. Tras semanas durmiendo en refugios abarrotados, aceras frías y bancos fijos, ese espacio parecía un lujo casi inalcanzable. Sofía corrió hacia la ventana, maravillada por la vista de la ciudad. «Mamá, desde aquí se ve la cima del mundo». Elena sonrió, arrodillándose junto a su hija. «Es precioso, ¿verdad?», susurró, tomándole la manita. Afuera, Thomas esperaba en el vestíbulo del hotel. El conductor estaba listo para llevarlo de vuelta a la oficina, pero no podía irse. La imagen de Elena y Sofía permaneció con él. Algo en su interior se había conmovido. Un viejo instinto, olvidado hace mucho, pero aún vivo. Una mezcla de protección y amor. Y tal vez, solo tal vez, una necesidad de compensar lo que no se pudo salvar en el pasado. Mientras esperaba, Thomas tomó el teléfono y llamó a Marcus. «Marcus, necesito que consigas documentos, ropa y todo lo que una mujer y un niño puedan necesitar». «Se llama Elena Rodríguez». «¿Y la chica, Sofía?» «¿Quién?», preguntó Marcus, desconfiado. «Haz lo que te pedí». «¿Se trata de la mujer de esta mañana? ¿La que está sentada en la acera?» «Así es. Va a trabajar con nosotros». «¿Qué? Thomas, ¿estás loco? ¿Acaso la conoces?» «La conozco mejor que nadie». «Hazlo». «Mañana la quiero en el local de Tribeca como subgerente. Empieza el proceso de contratación de inmediato». Thomas colgó antes de que Marcus pudiera seguir discutiendo. Sabía que estaba contradiciendo todas las reglas de su propio imperio. Siempre decía que su red defendía la profesionalidad por encima de todo. Pero en ese momento, su corazón habló más fuerte que cualquier política. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el sonido de la televisión. Sofía ya estaba sentada en la alfombra, pegada a una caricatura. Elena se estiró y por un instante olvidó que estaba en una habitación de hotel. Solo cuando vio la ropa limpia colgada sobre la silla y el bolso nuevo que alguien había dejado discretamente durante la noche, la realidad la golpeó. Suspiró, sintiéndose agradecida y un poco avergonzada. 2 horas después, se encontraba en la entrada del restaurante Tribeca. Las puertas automáticas se abrieron al entrar, revelando un espacio elegante con paredes de cristal, madera oscura y un delicado aroma a especias finas en el aire. Se sintió fuera de lugar. Incluso vestida con ropa profesional y con el cabello recogido, la incertidumbre aún se reflejaba en sus ojos. Una joven pelirroja de mirada penetrante se acercó. «Debes ser Elena». «Soy Brooke, la gerente general». Elena me extendió la mano amablemente. «Gracias por invitarme». «Órdenes directas del jefe», dijo Brooke con una media sonrisa, aunque sus ojos seguían recorriendo a Elena de pies a cabeza. En los primeros minutos, Elena ya podía sentir el peso de las miradas curiosas, los susurros y las miradas inquisitivas de sus compañeros. Pero ya estaba acostumbrada. Ser invisible en la calle le había enseñado que el mundo suele juzgar antes de preguntar. Al final del día, había memorizado el menú, aprendido cómo funcionaba el sistema interno y evitado 3 intentos de conversación informal sobre su conexión con Thomas. Se fue agotada, pero con la cabeza bien alta. Thomas seguía todo a distancia, leyendo los informes y escuchando atentamente los comentarios. No quería interferir demasiado,
pero tampoco podía permanecer completamente desconectado. Esa noche, decidió visitar la sede de Tribeca sin previo aviso. Encontró a Elena en la oficina organizando papeles, vestida con un uniforme impecable y con aspecto concentrado. Se giró y sonrió al verlo. «Buenas noches, señor Michei», dijo juguetonamente. «¿Señor Michei?» «Eso es nuevo». Le devolvió la sonrisa, cruzándose de brazos. «¿Qué tal su primer día?» «Desafiante, pero justo». «¿Hubo alguien desagradable?» «Nada que no pueda soportar». La observó un instante, admirando no solo la belleza que aún conservaba, sino también su fuerza. La forma en que se mantenía firme incluso cargando con tanto dentro. «Tengo una propuesta», dijo Thomas, sacando un sobre de su chaqueta. «Es un contrato de 3 meses como subgerente. Salario completo, alojamiento incluido y seguro médico». «¿3 meses?» «Tiempo suficiente para que te recuperes o para convencerme de que te quede para siempre». Elena sostuvo el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué haces esto?» «Porque un día creíste en mí cuando nadie más lo hizo, y quizás ahora me toque a mí corresponder». Ella intentó responder, pero algo en sus ojos la hizo callar. Era una mirada que decía más que cualquier palabra. Pero mientras compartían ese momento de tranquilidad al otro lado de la ciudad, Marcus miraba la pantalla de su computadora con el ceño fruncido. En la pantalla había una foto antigua, Thomas y Elena, a los 16 años, tumbados en el césped de un parque, riendo. En su cajón, una carta amarillenta y arrugada. Una carta que él mismo había escrito, haciéndose pasar por Elena. Thomas observaba la actividad en el comedor de uno de sus restaurantes más prestigiosos, pero su mente estaba en otra parte. Incluso en medio de una reunión estratégica con su equipo, no podía concentrarse. Las voces de los ejecutivos sonaban como ruido de fondo, mientras destellos de Elena llenaban sus pensamientos. Su sonrisa tímida, su mirada firme incluso cuando temblaba por dentro, su cariño por la pequeña Sofía. «¿Thomas?», llamó Marcus, tocándole suavemente el hombro. «Perdón, ¿qué dijiste?». Marcus intercambió una mirada con los demás gerentes y despidió al equipo discretamente con un gesto sutil. Una vez que la sala estuvo vacía, se cruzó de brazos y miró a Thomas con la incomodidad de algo. «¿De verdad crees que es buena idea?». «¿De qué hablas?». Poner a una mujer que vivía en la calle a cargo de la subgerencia de un restaurante de lujo es depositar mucha confianza en alguien que desapareció durante casi 7 años. Thomas se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y miró a su amiga con determinación. «No sabes por lo que pasó». «Tú tampoco». El silencio entre ellos se prolongó. Marcus dio unos pasos por la habitación antes de continuar. «Siempre has sido un hombre de lógica, Thomas. Lo calculas todo, ¿desde cuándo sigues tu corazón?». Desde que vi a alguien que creía muerto, su respuesta fue tajante, con un peso que Marcus no esperaba. «Solo intento protegerte». Thomas lo miró unos segundos. «¿Intentas protegerme? ¿O sabes algo que yo no sé?». Marcus dudó una fracción de segundo, pero luego se recompuso. «No empieces». «No voy a empezar nada, pero estás demasiado nervioso para alguien que solo intenta ayudar». En el restaurante Tribeca, Elena estaba en el almacén organizando los pedidos semanales. Intentaba concentrarse, pero los susurros en el comedor y las miradas de sus compañeros eran cada vez más fuertes. El rumor de que había venido directamente de la calle se había extendido como la pólvora. Brooke, la gerente general, entró sin llamar. «¿Todo bien aquí?». «Sí, solo estoy ajustando los pedidos a los proveedores». Brooke se cruzó de brazos. «Oye, puedo ser sincera». Elena asintió. «No sé quién eras antes en la vida del jefe, pero aquí todo se basa en el mérito. Si te equivocas, no esperes un trato especial». «Yo no lo espero, ni lo quiero». Brooke le sostuvo la mirada un momento y luego salió, dejando una gran tensión en el ambiente. Elena suspiró y apretó los puños. Se había prometido a sí misma que no lloraría en el trabajo. Ya no. Esa noche, Thomas apareció inesperadamente con una bolsa de juguetes para Sofía. «Vas a malcriar a esa niña», dijo Elena con una sonrisa mientras su hija corría a abrazarlo. «Alguien tiene que demostrarle que el mundo tiene un poco de dulzura».
Sofía se subió a su regazo sin dudarlo, como si lo conociera de toda la vida. Thomas le acarició suavemente el pelo, sintiendo una extraña calidez en el pecho. ¿Podemos hablar a solas?, preguntó. Elena lo siguió hasta el balcón del apartamento temporal que Thomas les había reservado. El aire nocturno era fresco y las luces de la ciudad brillaban como joyas dispersas en el horizonte. Pensé en ti todos estos años, empezó, mirando hacia abajo. Yo también pensaba en ti, todos los días. Entonces, ¿por qué no intentaste encontrarme? Porque me daba vergüenza. Arruiné lo que teníamos, y después de dejar a Jacob, me sentí muerta por dentro. Se le quebró la voz. No creía merecer otra oportunidad. Thomas abrió mucho los ojos. Recordó que Elena le había dicho que estaba embarazada al irse, pero no le había preguntado nada en ese entonces. Ahora, la pregunta lo golpeó como una ola. Se quedó callado unos segundos, como si intentara comprender las palabras. Entonces preguntó, con voz temblorosa, «Espera, ¿Jacob también es mi hijo?» Elena apartó la mirada. Tenía el corazón acelerado y los labios secos. Por un momento, pensó en mentir, pero no pudo. Ya no. Sí, Jacob es tu hijo, Thomas. El mundo pareció ralentizarse a su alrededor. Retrocedió un paso como si necesitara respirar. El nombre, la verdad, la comprensión, todo se derrumbó de golpe. Un hijo. Un hijo que tuvo. Un hijo que existió, y al que nunca conoció. Elena continuó, con la voz cargada de emoción. No tenía a dónde ir, Thomas. Ningún apoyo. Y pensé que con otra familia, tendría una oportunidad que yo no podía darle. Thomas respiró hondo. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de ira, tristeza, sorpresa y algo que no quería admitir. Alivio. Alivio por saber por fin la verdad. Voy a encontrarlo, dijo al fin, si tú quieres. Elena asintió lentamente, dividida entre el miedo y la esperanza. Era un viejo sueño, enterrado bajo capas de culpa. ¿Crees que querrá vernos? Solo hay una manera de averiguarlo. Mientras tanto, Marcus caminaba por el estacionamiento trasero del restaurante Tribeca, con el teléfono en la oreja. Quiero saberlo todo sobre esta mujer. Su pasado, sus antecedentes, cualquier cosa que pueda usar. La voz al otro lado respondió rápidamente. Puedo desenterrar algunos archivos viejos, pero te va a costar. El dinero no es problema, solo necesito una razón para quitármela de en medio. Marcus colgó y se miró en la ventanilla del coche. Aunque no quería decirlo en voz alta, sentía una furia ardiente en su interior. Amaba a Elena desde los 16 años. Por eso falsificó la carta. Por eso saboteó su oportunidad. Y ahora, verla de vuelta y ocupar un lugar en el corazón de Thomas, un lugar que nunca tuvo, era insoportable. Pero aún tenía algunas cartas que jugar. Y esta vez, los tocaría a todos. Esa noche, apenas durmió. La noticia de que tenía un hijo de 7 años resonaba en su mente como una campana que no paraba de sonar. Cada vez que pensaba en el nombre de Jacob, se le encogía el corazón. Una mezcla de culpa y urgencia que nunca antes había sentido. Temprano por la mañana, antes de que saliera el sol, ya estaba en la oficina. Se sentó frente a la computadora, abrió su correo electrónico y escribió una línea: necesito a los mejores investigadores para encontrar a una niña dada en adopción en Nueva York hace 7 años. Nombre de la madre, Elena Rodríguez. Y se lo envió a su abogado personal. Mientras tanto, Elena se preparaba para otro día en el restaurante Tribeca. A pesar de sus ojeras, mantenía la cabeza en alto. Sofía seguía durmiendo en la habitación de al lado, abrazando con fuerza el nuevo conejito de peluche que Thomas le había regalado. De camino al restaurante, Elena sintió un peso en el pecho. Decirle la verdad a Thomas había sido un alivio, pero también le había dejado una herida abierta. Ahora que sabía de Jacob, todo podía cambiar. ¿Y si la juzgaba? ¿Y si quería arrebatarle al niño, aunque ya no lo tuvieran? Todavía recordaba el día que firmó los papeles de adopción, con la vista borrosa y las manos temblorosas. Nunca olvidó el olor de la almohada del hospital, la calidez de su pequeño cuerpo en sus brazos, ni el dolor de dejarlo atrás, sabiendo que nunca tendría otra oportunidad de verlo. Ahora sí que había una oportunidad.
Y no estaba segura de estar preparada. Al otro lado de la ciudad, Marcus estaba sentado en una tranquila cafetería con un hombre de aspecto normal, pero de mirada penetrante. ¿Se llama Jacob Rodríguez?, preguntó el hombre, escribiendo en su portátil. Solo Jacob. El hijo de Elena. Debió haber sido adoptado de un hospital en algún lugar de la ciudad hace unos 7 años. El hombre seguía escribiendo, con los ojos pegados a la pantalla. Puedo averiguar dónde está, pero tienes que decirme exactamente por qué te importa tanto, porque si alguien lo descubre. Solo quiero proteger a mi mejor amigo, dijo Marcus sin dudarlo. El hombre lo miró un momento y asintió. Me va a costar entrar en el sistema de adopción, pero dame 2 días y te daré una respuesta. Marcus salió del café con una leve sonrisa. Eso era todo. Si encontraba al niño antes que Thomas, tendría el control de la situación. Y con el control, podría moldear el futuro. Esa tarde, Thomas apareció en el restaurante Tribeca. Sin previo aviso, entró y buscó a Elena. Estaba en la cocina, supervisando una entrega. Necesito hablar contigo, dijo, tranquilo pero serio. Elena lo siguió a una de las oficinas. Su corazón latía aceleradamente. Ella sabía que este momento llegaría. Contraté un equipo para intentar localizar a Jacob, comenzó. Ya están investigando las adopciones de esa época. Elena asintió, tragando saliva con dificultad. ¿Y si lo encuentran? La decisión de contactarlo será tuya, dijo Thomas con dulzura. Pero me gustaría conocerlo, si está dispuesto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esa respuesta fue más de lo que esperaba, más de lo que sentía que merecía. Gracias por no odiarme. Elena, no te odio. Simplemente aún no sé cómo procesar todo esto. Ella asintió, comprendida. ¿Y qué hay de Sofía? Thomas sonrió por primera vez ese día. Ya me ha conquistado. Sin duda. Elena rió aliviada. Pero ese alivio no duraría mucho. Al terminar su turno, Brooke, la gerente del restaurante, la tomó aparte. Oí que Thomas pasó por aquí otra vez, dijo, intentando sonar casual. Solo vino a hablar de cosas personales. ¿Cierto? Y también vi el nuevo contrato en el sistema. Vivienda, prestaciones completas, salario superior al promedio. Nada mal para alguien que dormía en la calle hace una semana. Elena se mordió la lengua. No iba a responder. No aquí. Solo espero que sepas lo que haces, añadió Brooke con una sonrisa falsa. Elena se alejó. Estaba cansada de tener que demostrar su valía. Pero lo que aún no sabía era que alguien mucho más peligroso que Brooke la tenía en la mira. Y tenía planes. A la mañana siguiente, Thomas recibió un correo electrónico del equipo de investigación con el asunto. Un avance importante sobre Jacob. Lo abrió de inmediato. Encontramos registros de adopción coincidentes. Un niño llamado Jacob fue adoptado por una familia de Connecticut. Los datos coinciden con la fecha de nacimiento que proporcionó Elena. Nos estamos comunicando con la familia para explorar la posibilidad de visitarlo. Thomas se quedó paralizado por un instante. Era real. Su hijo estaba allí, no muy lejos. 7 años de diferencia, ahora reducidos a solo unas pocas líneas de texto. Un paso. Cogió el teléfono y llamó a Elena. Necesitamos hablar. Ya. Marcus, mientras tanto, recibía la misma información por otra fuente. Encontraron al niño, dijo el informante. ¿Quiénes son los familiares? Una pareja, Brad y Karen Dawson. Él es profesor. Ella trabaja en un centro comunitario. No tiene hijos biológicos. Parece que el chico está bien cuidado. Marcus colgó y se quedó mirando la calle. Así que era cierto. El niño existía. Y Thomas estaba a un paso de recuperarlo. Tendría que actuar más rápido que nunca. Y ser más despiadado que nunca. Respiraba con dificultad. Elena agarró el teléfono con fuerza, sentada en el borde de la cama mientras Sofía dormía en la habitación de al lado. La voz de Thomas aún resonaba en la línea. Encontraron a Jacob. Ella no pudo responder de inmediato.
El nombre de su hijo la golpeó con todo el peso de todos los años que había intentado enterrarlo en lo más profundo de su corazón. ¿Tú? ¿Estás segura? Su voz salió temblorosa, apenas un susurro. Sí. El equipo verificó los registros. La familia se apellida Dawson. Viven en Connecticut. Y parece que Jacob está bien. Elena cerró los ojos. Una oleada de alivio, mezclada con miedo, le recorrió el pecho. Saber que estaba a salvo era todo lo que deseaba. ¿Pero ahora qué? ¿Qué podía decirle a un niño de 7 años al que había dejado atrás en su desesperación? No sé si puedo con esto, Thomas. ¿Y si me odia? ¿Y si me mira y me pregunta por qué me fui? Si pregunta, le dirás la verdad. Y si te odia, lo aceptarás. Pero lo que ya no puedes hacer es huir. El silencio que siguió fue denso. Pero en el fondo, había algo más. Una promesa. Lo afrontarían juntos. Juguemos un jueguito con quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo quienes hayan llegado hasta aquí la recibirán. Volvamos a la historia. 2 semanas después, en una tarde soleada, Thomas y Elena estaban frente a una casa modesta con un jardín bien cuidado. Sofía estaba en el asiento trasero, hojeando un libro a todo color, mientras los dos adultos intercambiaban miradas discretas. ¿Estás listo?, preguntó. No. Pero voy a entrar de todos modos. Karen Dawson lo recibió en la puerta con una sonrisa amable. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación, como si comprendiera la importancia del momento. Pasen, por favor. Jacob está en el patio con mi esposo. Le dijimos que eran visitantes especiales. Elena tragó saliva con dificultad. Thomas le tomó la mano con delicadeza. Brad Dawson, un hombre de voz suave y sonrisa cálida, apareció con Jacob a su lado. El niño tenía ojos brillantes, cabello castaño ondulado y una sonrisa curiosa. Cuando miró a Elena, no hubo reconocimiento, solo una mirada pensativa y observadora, como la de un niño que intenta comprender el mundo. Hola Jacob, dijo Thomas, agachándose a su altura. Me llamo Thomas y ella es Elena. ¿Son amigos de mamá y papá?, preguntó, mirando a Karen y Brad. Más o menos, dijo Elena con voz temblorosa. ¿Podemos hablar un ratito con ustedes? Jacob asintió. Fueron a una mesita en el patio trasero, donde ya había jugo y galletas. A Elena le temblaban las manos, pero el niño era dulce, curioso e inocente. ¿Te gusta dibujar?, preguntó, señalando los garabatos en el papel sobre la mesa. Muchísimo. Quiero ser inventor, como ese chico de la tele, ¿sabes? Se rió. Claro que lo sé, y vas a ser un inventor increíble. Mientras hablaban, Thomas observaba. Era innegable que Jacob tenía algo de él. Los ojos, su postura, incluso sus gestos al hablar. Ver al niño allí, creciendo sano y feliz, le provocó un profundo dolor y, al mismo tiempo, una inmensa gratitud. Más tarde, Karen llamó a Jacob para que entrara. Te daremos un poco de privacidad, dijo Brad con dulzura, guiando al niño. Elena se sentó en el banco de madera bajo el árbol. No sé si podré con esto, Thomas. Fuiste muy valiente hoy, yo fui cobarde durante 7 años. No, sobreviviste y ahora intentas arreglar las cosas. Lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y si nunca me acepta? Entonces lo amarás de todos modos, lloró en silencio, por el dolor de ayer, por la esperanza de hoy y por todas las noches que había dormido, preguntándose cómo sería volver a oír ese nombre. Mientras tanto, Marcus observaba la casa de los Dawson desde lejos. Sentado en un coche de alquiler con cristales tintados, vio a Thomas salir con Elena y Sofía. Tomó algunas fotos con su teléfono. Desde el asiento del copiloto, el informante preguntó, ¿quieres que publique esto? Todavía no, pero quiero ir un paso por delante, siempre. ¿Y qué ganas tú con esto? Marcus guardó silencio. Luego dijo, yo la amé primero, y él me la quitó. Ahora aprenderá lo que se siente perderlo todo. En los días siguientes, Thomas y Elena visitaron a Jacob varias veces más, siempre con el permiso de los Dawson. Las visitas fueron amables, relajadas y sin prisas. Con cada conversación,
Jacob parecía más tranquilo. Durante una visita, se acercó a Elena y le preguntó, ¿por qué siempre lloras cuando me ves? Ella sonrió con tristeza. Porque te esperé mucho tiempo, y ahora que estoy cerca de ti, es como si mi corazón finalmente despertara. El niño la abrazó, sin comprenderlo todo, pero sintiendo algo indescriptible. Sofía, en cambio, se había convertido en la hermana más habladora del mundo. En cada visita, se aferraba a Jacob como si siempre hubiera sido parte de su vida diaria. ¿Cuándo vamos a volver a jugar?, preguntaba cada vez que se despedían. En la sede de la empresa de Thomas, la cosa empezaba a ponerse interesante. Marcus había difundido rumores entre algunos inversores, diciendo que Thomas tenía una relación sentimental con una exmujer sin hogar con un pasado inestable. Uno de los socios pidió una reunión con tono preocupado. Thomas, corren rumores. Tu reputación está en riesgo. Acercarse a esta mujer podría dañar la imagen de la empresa. Esa mujer tiene un nombre, y lo que arruina la reputación de una empresa es la hipocresía, no la compasión. El socio negó con la cabeza. Te estás exponiendo. Claramente, alguien está trabajando en tu contra. Thomas miró fijamente la pared durante unos segundos. Empezaba a comprender de dónde provenían los ataques. Esa noche, Elena recibió una llamada inesperada. La voz del otro lado era fría y familiar. ¿Cómoda ahora? ¿Viviendo como una princesa mientras la gente que destruiste se queda atrás? Lo reconoció al instante. ¿Marcus? Te lo dije. Thomas era como un hermano para mí. Nunca lo mereciste. ¿Qué quieres? Apenas estoy empezando. Elena colgó, con el corazón latiendo con fuerza. En ese momento, Thomas entró por la puerta. ¿Elena? ¿Qué pasó? Dudó un momento y luego dijo, era Marcus. Llamó, dijo que te iba a destruir. Y esto es solo el principio. Thomas apretó la mandíbula. Ya basta. Al día siguiente, Thomas convocó una reunión urgente con Marcus. Sé lo que haces. Difundiste rumores, contrataste investigadores privados y ahora intentas poner a mis socios en mi contra. Marcus no lo negó. Te lo advertí. Esa mujer te va a hundir. Mira lo que estás haciendo. Lo estás echando todo a perder por alguien que una vez te arruinó la vida. Thomas dio un paso adelante, mirándolo fijamente. ¿Sabes qué me arruinó la vida? Una carta falsificada con tu letra diciendo que me odiaba. Eras tú, Marcus. Marcus palideció. No tenías derecho a quitármela. Y ya no tienes derecho a estar a mi lado. Estás fuera de la empresa. Hoy, Marcus intentó protestar, pero Thomas ya se había dado la vuelta. Un paso adelante, una decisión tomada. Y por primera vez, la lealtad ciega se rompió. La sala de juntas quedó en silencio. Marcus permaneció inmóvil, mirando a Thomas como si esperara que cambiara de opinión. Como si todos los años de supuesta lealtad pudieran compensar la auténtica traición que acababa de confesar. No me vas a hacer esto, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Ya lo hice, respondió Thomas rotundamente. Y si quieres evitar una demanda por sabotaje y difamación, te sugiero que firmes tu despido sin oponerte. Marcus se burló y dio un paso más. ¿Todo esto por su culpa? Thomas no dudó. No, esto es por tu culpa. Los ojos de Marcus perdieron su brillo. Por un instante, Thomas casi vio al niño que una vez fue su mejor amigo. El niño hablador que ayudaba a preparar almuerzos en la cocina de su abuela. Pero ese chico ya no estaba. En su lugar estaba un hombre amargado, furioso por el amor no correspondido y las decisiones que había tomado. Te vas a arrepentir de esto, murmuró Marcus antes de salir furioso, dando un portazo. Thomas permaneció en silencio unos instantes, intentando calmar la tormenta interior. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero la victoria le resultaba amarga. Afuera, Elena estaba sentada en una de las sillas del vestíbulo. Cuando Marcus pasó sin siquiera mirarla, ella ya sabía lo que había sucedido. Thomas la siguió poco después. Su rostro estaba tenso, pero había algo nuevo en sus ojos. Alivio. ¿Se ha ido?, preguntó en voz baja. Ya no está en la empresa y no forma parte de mi vida.
Elena le apretó la mano con fuerza. Lo siento. No lo sientas. Él tomó su decisión y ahora yo tomé la mía. Ella lo miró un poco más de lo debido. El silencio entre ellos estaba lleno de recuerdos, arrepentimientos y posibilidades. En los días siguientes, Thomas se concentró más que nunca en reconectar con Jacob. Sus reuniones se volvieron regulares, siempre con la presencia de los padres adoptivos, Karen y Brad. Dejaron claro que estaban dispuestos a apoyar la conexión, siempre que se hiciera con respeto y cariño. Una tarde, mientras Thomas y Elena observaban a los niños jugando juntos en el patio, Sofía y Jacob riendo con un globo de agua en la mano, ella se acercó a su exnovio con una sonrisa tímida. Es como tú cuando está concentrado. Thomas esbozó una leve sonrisa. Y tiene tu terquedad. Elena suspiró. Ni siquiera sé cómo agradecerte todo esto. No tienes que agradecerme. Solo tienes que quedarte. Ella giró su rostro hacia él. Quería decir más. Pero Sofía vino corriendo hacia ellos, con Jacob justo detrás, riendo. Mamá. Mamá. Jacob me va a enseñar a dibujar cohetes. Elena sonrió. Entonces serás la primera artista astronauta del mundo. Y yo seré su ingeniera espacial. Añadió Jacob con entusiasmo. Thomas los observaba con un nudo en la garganta. La escena que tenía ante él era justo lo que nunca supo que necesitaba, una familia. Esa noche, Elena salió al porche del apartamento temporal donde se alojaba. Thomas ya estaba allí, el elenco tomando café tranquilamente. La ciudad bullía de fondo, pero se sentían como en un mundo aparte. No sé si puedo dejar que todo esto pase, dijo. ¿Qué quieres decir? Parece irreal. Después de todo lo que he hecho. Después de todo lo que he ocultado. No ocultaste nada porque querías. Estaba sobreviviendo. ¿Y si Jacob me pregunta un día por qué me fui? Thomas la miró con seriedad. Entonces le dices que eras joven, que tenías miedo y que no tuviste apoyo. Que hiciste lo mejor que pudiste y le pides perdón. Eso es todo. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Thomas no se apartó. En cambio, la rodeó con el brazo. Lo siento. Por todo, susurró. Yo también. Mientras tanto, Marcus hacía sus propios movimientos silenciosos. No planeaba desaparecer. Todavía no y definitivamente no dejó que Thomas reconstruyera su vida con tanta alegría. Así que acudió a la prensa. Una periodista dispuesta a publicar una historia de interés humano sobre el pasado de Elena. 2 días después, los titulares empezaron a aparecer. Una exmadre soltera sin hogar ahora trabaja con un magnate de la restauración. Romance secreto. Empleado contratado sin cualificación. Crecen las críticas sobre el liderazgo de Thomas Mitchell. El artículo incluía fotos antiguas de Elena en albergues. Detalles sobre su matrimonio abusivo. Y, más sutilmente, insinuaciones de que había atrapado a Thomas para asegurar su futuro. Ese mismo día, la Junta convocó una reunión de emergencia. Thomas fue citado. Esto está fuera de control. Los medios de comunicación ya cuestionan la credibilidad de la empresa. Los inversores están en alerta, dijo un director. Yo me encargo, respondió Thomas. Personalmente. ¿Y cómo piensas hacerlo? Thomas se quedó callado un momento. Luego se levantó. Con la verdad. A la mañana siguiente, convocó una conferencia de prensa en uno de los restaurantes de la cadena. Las cámaras estaban preparadas. ¿Los periodistas? ¿Entusiasmados? Thomas subió al pequeño escenario con un sobre en las manos. En los últimos días, ha habido rumores sobre mi vida personal y profesional. Acusaciones que cuestionan la integridad de la empresa que fundé. Así que voy a aclararlo todo. Silencio total. Hace poco, me reencontré con Elena Rodríguez. Alguien que fue muy importante para mí en el pasado. Sí, ella vivió la falta de vivienda. Pero eso no la define. Lo que la define es la fuerza que demostró para resurgir. La forma en que cuida a su hija. La dignidad que conservó, incluso cuando el mundo le dio la espalda.
Los flashes de las cámaras se dispararon. La contraté porque confío en ella y porque es capaz. Y sí, estamos construyendo algo personal. Eso no me hace menos profesional. Al contrario, demuestra mi fe en la gente. Más destellos. Murmullos. Y si eso significa que algunos abandonarán nuestra marca, no pasa nada. Pero quiero que todos sepan que los valores que defiendo importan más que cualquier contrato. Bajó del escenario entre aplausos. No todos aplaudieron, pero quienes lo conocieron vieron surgir a un hombre nuevo ese día. Horas después, Elena vio la entrevista en casa con lágrimas en los ojos. Sofía dormía a su lado, agotada tras otro día de juegos. Cuando Thomas llegó, encontró a Elena de pie en la puerta, con un sobre en la mano. No tenías por qué hacerlo, dijo con voz temblorosa. Sí, lo hice. El mundo necesitaba oírlo. Ella se acercó. Todavía tengo mucho miedo. Yo también. Pero entre el miedo y la huida, elijo quedarme. Contigo. Ella lo abrazó fuerte y él le devolvió el abrazo. Y allí, sin grandes promesas ni declaraciones dramáticas, los dos simplemente se permitieron respirar. Juntos. La semana siguiente, Thomas recibió una llamada de Brad Dawson. Jacob le ha estado preguntando si puede pasar un fin de semana contigo. A Thomas casi se le cae el teléfono. Claro que puede. Sería un honor. Brad hizo una pausa antes de continuar. Solo quería decir que veo el esfuerzo que estás haciendo. Y creo que mereces saber toda la verdad. Con amor. Con respeto. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Ese viernes fue inolvidable. Jacob llegó con una mochila al hombro, lleno de ilusión, y fue recibido con abrazos de Sofía y sonrisas de Elena. Pasaron el fin de semana jugando, horneando pasteles y construyendo fuertes de mantas en medio de la sala. El sábado por la noche, después de que los niños se durmieran, Thomas se acercó a Elena. ¿Crees que está listo para saberlo? Ella asintió lentamente. Sí. Y nosotros también. La mañana del domingo llegó tranquilamente. Casi con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, Elena despertó sin la ansiedad que le oprimía el pecho. La suave luz del sol entraba por la ventana, calentando el suelo del apartamento, donde aún se alzaban dos fuertes de mantas. En el centro de la habitación, Jacob y Sofía dormían uno junto al otro, agotados por las aventuras de la noche anterior. Thomas ya estaba en la cocina, preparando panqueques. Escuchó la respiración tranquila de los niños y sintió una paz diferente. No la que da el éxito o el reconocimiento, sino simplemente tenerlos ahí. De la familia que, contra todo pronóstico, se estaba reconstruyendo. Elena entró de puntillas, todavía en pijama. Sonrió al ver el desorden y el cuidado que ponía al voltear los panqueques a la perfección. Te has convertido en un padre de fin de semana, bromeó. No sé si es el trabajo más difícil o el más gratificante, pero lo estoy disfrutando. Se acercó y tomó un café. Hoy es el día. Lo sé. He pensado en 1000 maneras de decírselo, pero ninguna me parece adecuada. Porque no hay una manera perfecta. Solo necesitas ser honesto, amable y sincero. Thomas asintió. Lo sabía, y sentía el peso en lo más profundo de su ser. Más tarde, los cuatro se sentaron juntos en la sala después del desayuno. Sofía estaba haciendo un rompecabezas en la alfombra, distraída. Jacob sostenía un carrito de juguete, pero observaba a los adultos con la atención silenciosa que solo tienen los niños sensibles. Thomas respiró hondo, miró a Elena y luego se giró hacia el niño. Jacob, ¿puedo hablar contigo un minuto? Vale, dijo el niño, sentándose a su lado en el sofá. Queremos contarte una historia sobre ti, pero también sobre mamá Elena y sobre mí. Jacob frunció el ceño, curioso. ¿Qué clase de historia? Una historia sobre decisiones, errores y también amor, dijo Elena en voz baja, y sobre reencontrarnos. Thomas se inclinó hasta quedar a la altura del niño. Hace mucho tiempo, cuando era más joven, conocí a una chica llamada Elena. Éramos muy amigos, muy cercanos, y un día tuvo que irse sin despedirse. En ese momento, ella iba a tener un bebé. Los ojos de Jacob se abrieron de par en par. ¿Era tu novia?
Sí. ¿Y el bebé era yo? La pregunta salió directa, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Elena tragó saliva con dificultad. Sí, cariño, eras tú. Jacob se quedó callado. Parpadeó rápidamente, como si procesara cada palabra. ¿Por qué te fuiste? Ella se acercó y le tomó las manos. Porque era muy joven. Tenía miedo. Pensé que tu vida sería mejor con una familia que pudiera darte cosas que yo no podía darte en ese entonces. ¿Y por qué volviste? Porque nunca dejé de amarte. Ni un segundo. Simplemente no sabía cómo arreglar lo que había hecho hasta ahora. Thomas también se inclinó. Y hace poco que descubrí tu existencia, y desde entonces solo he querido estar cerca de ti, sin quitarle nada a nadie, solo añadirle. Jacob no lloró. No gritó. No corrió. Simplemente se quedó allí sentado, con los ojos llenos de lágrimas, intentando encontrarle sentido a todo. ¿Entonces eres mi papá? Thomas sintió que el corazón le daba un vuelco. Sí, si quieres que lo sea. El chico lo miró un buen rato y luego se volvió hacia Elena. Y luego preguntó, ¿mis padres seguirán siendo mis padres ahora? Siempre, respondió Elena de inmediato. Son increíbles y te quieren de verdad. Eso nunca cambiará. ¿Vendrás a visitarme? ¿O puedo visitarte? Cuando quieras, dijo Thomas con una suave sonrisa. Construiremos esto juntos. A tu ritmo. Jacob guardó silencio durante un rato. Simplemente apoyó la cabeza en el hombro de Thomas. Y en ese instante, sin mediar palabra, lo comprendió todo. Esa tarde, Sofía y Jacob corrieron por el parque, jugaron al frisbee, compartieron un helado y construyeron castillos de arena en el parque infantil improvisado. Thomas y Elena los observaban desde lejos, sentados en una banca. Él entendió más de lo que pensé, dijo Thomas, aún con la voz cargada de emoción. Los niños perciben la realidad. No importa cómo lo digas. Si sale del corazón, lo saben. Thomas la miró. Hablas como una madre que ha pasado por mucho, pero que aún sabe amar. Elena rió sin ocultar su tristeza, porque si dejaba de amar, también dejaría de vivir. Él le tomó la mano. Se quedaron sentados en silencio un momento hasta que ella preguntó, ¿crees que estamos listos para asumir esto como familia? Thomas no respondió con palabras. Simplemente se inclinó y rozó su frente con la de ella. El gesto decía más que cualquier palabra. Mientras tanto, Brad y Karen estaban sentados en el porche, mirando una foto que Elena les había enviado. Jacob y Sofía sonreían, con la cara manchada de helado. Parece feliz, dijo Brad con una suave sonrisa. Y me sorprende no sentir celos, añadió Karen. Creo que es porque sé que el amor nunca es demasiado. Puede tener 2 papás y 2 mamás y ser aún más querido. Brad asintió. Quizás lo que estamos haciendo ahora sea el mayor acto de amor que le hayamos dado, contarle toda su historia. El lunes, Elena volvió al trabajo con la cabeza bien alta. Las miradas curiosas seguían ahí. Pero ahora caminaba diferente. No porque estuviera con Thomas, sino porque sabía quién era. Sabía de qué pasta estaba hecha. Al final del día, Brooke la llamó a la oficina. Solo quería decirte que me equivoqué contigo, empezó a ir directo al grano. Pensé que eras solo uno de los favoritos del jefe. Pero he visto cómo trabajas con el equipo, cómo te involucras, cómo escuchas. Elena levantó las cejas, sorprendida. Gracias. Eso significa más de lo que crees. Y si de verdad piensas quedarte, quizás pueda recomendarte el programa de formación ejecutiva de la red. Elena sonrió, esta vez con orgullo. Me encantaría. Esa noche, Thomas preparó una cena sencilla, pero llena de significado. Elena llegó cargando a Sofía, y Jacob entró corriendo detrás de ella, todavía con su uniforme escolar. Mi maestra me felicitó hoy, gritó el niño. Dijo que mi ensayo fue el más conmovedor de la clase. ¿De qué trataba?, preguntó Thomas. Mi familia. Thomas y Elena intercambiaron una mirada. ¿Y qué escribiste?, preguntó Elena. Jacob se encogió de hombros. Que tengo 2 hogares, 2 mamás,
2 papás y una hermana muy ruidosa. Sofía puso cara de ofendida y todos se rieron. Esa noche, se rieron mucho. Contaron historias. Tuvieron una guerra de servilletas. Y al final, cuando los niños se durmieron, Thomas y Elena se tumbaron en el sofá, apoyados uno contra el otro. Nunca pensé que un nuevo comienzo pudiera sentirse así, dijo. Yo tampoco. Pero ahora que empezó, no quiero que pare. Ella lo miró con dulzura. Yo tampoco. La mañana siguiente empezó con risas. Thomas, todavía con el delantal puesto, luchaba por controlar la masa de los waffles, mientras Sofía insistía en añadir chispitas de colores por encima. Jacob, concentrado, observaba cada paso como si fuera una clase de ciencias. Elena estaba de pie junto a la puerta de la cocina, observando y sintiendo. La vida parecía volver a tener color. Tras años de oscuridad y silencio, ese ligero ruido familiar llenaba el espacio que antes ocupaba la culpa. ¿Crees que puedes soportar tener un niño observando cada uno de tus movimientos?, preguntó Elena, bromeando. Me está empezando a gustar. Me hace prestar más atención a todo, respondió Thomas, sonriéndole a Jacob. Esa tarde, Jacob regresó a casa de Brad y Karen. La despedida fue tranquila, sin lágrimas, pero con muchos abrazos fuertes. Se habían convertido en algo más que la pareja que lo crió. Eran el puente entre su pasado y su presente. Hasta luego, papá, dijo Jacob antes de subir al coche. Era la primera vez que usaba esa palabra. Thomas se quedó paralizado un segundo, luego sonrió y asintió. El nudo en la garganta era demasiado grande para responder. 2 días después, Elena estaba repasando el horario semanal del restaurante cuando una notificación inesperada apareció en su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. No ha terminado. ¿Sabes lo que hiciste? La verdad tiene un precio. Dejó de respirar por un instante. El teléfono casi se le resbala de las manos. El número era diferente, pero el estilo, el tono, la amenaza eran inconfundibles. Solo le tomó unos segundos a la memoria hacer el resto. El pasado había regresado. Esa noche, mientras Thomas se preparaba para otra reunión virtual, Elena apareció en la puerta de la oficina con su teléfono en la mano. Me llegó esto hoy, dijo ella con franqueza. Él leyó el mensaje, frunció el ceño y tomó el control de inmediato. ¿Alguien te está amenazando? Creo que sé quién es, respondió ella en voz baja. ¿Recuerdas cuando te dije que Sofía nació de un matrimonio que casi me destruye? Thomas asintió. Su padre, antes de morir, solía lanzar amenazas como esta. Lo vigilaba todo, tenía amigos con conexiones sospechosas, y sé que ya no está, pero dejó rastros. Gente que todavía cree que le debo algo. Thomas se puso de pie con voz firme. Esto se acaba. Mañana contrataremos seguridad. Quiero que rastreen ese número. Si se sienten amenazados, nos iremos de la ciudad por unos días. Pero nadie te va a tocar. ¿Thomas? Ya no estás sola, Elena. Respiró hondo, intentando absorber la protección que él le ofrecía. El miedo era real, pero esta vez no lo enfrentaba sola. Al día siguiente, uno de los investigadores privados de Thomas rastreó el número. Descubrieron que el mensaje se había enviado desde un teléfono prepago, registrado con un nombre falso, ubicado cerca de la antigua casa de Elena. No había vuelto desde que se fue, con Sofía en brazos, y las deudas de su difunto esposo llamando a la puerta. Podría ser alguien de su círculo, o alguien que intenta chantajearla ahora que su historia es pública, explicó la investigadora. ¿Y si es algo más?, preguntó. Entonces lo averiguaremos, dijo Thomas, y protegeremos lo nuestro. Esa misma semana, mientras Elena intentaba mantener su rutina en el restaurante, una mujer apareció discretamente entre los clientes. Rostro delgado, maquillaje recargado y una mirada que la dejó paralizada. No lo puedo creer, susurró, dejando la bandeja. La mujer se acercó con una sonrisa torcida. Elena Rodríguez. Nunca pensé que te vería aquí. Y además tan bien vestida. ¿Priscila? Priscila era la hermana del difunto exmarido de Elena. Durante años, fingió apoyar a Elena mientras en secreto lo ayudaba a manipularla. Y ahora, aquí estaba, en medio del restaurante,
aparentemente lista para recuperarlo todo. Oí que tu historia salió en las noticias. El jefe se enamoró de la ex indigente, ¿es eso? Conmovedor, casi dulce. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hay cosas que olvidaste pagar, querida? Deudas que mi hermano dejó, y ahora recaen sobre tus hombros. Y si no quieres que ciertas fotos y vídeos circulen por ahí, quizá deberíamos tener una charla tranquila. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Tenía Priscila copias de los archivos antiguos? ¿Esas imágenes de la época más oscura con su marido? ¿De la época en que la humillaron, la grabaron y la destrozaron pieza por pieza? ¿Me estás chantajeando? No, te ofrezco la oportunidad de limpiar tu conciencia y conservar la nueva vida que construiste. Piénsalo. Esa noche, Elena le contó todo a Thomas. Durante años sospeché que tenía información que usar en mi contra, pero pensé que desapareció cuando él murió. Y ahora aparece, pidiendo dinero. Dijo que si no pagaba, lo publicaría todo. Incluso fotos de Sofía de bebé. Cosas que nunca debieron existir. Thomas escuchó en silencio. Cuando ella terminó, estaba pálido, pero sereno. Lo solucionaremos legalmente. Tengo los mejores abogados de la ciudad. Si publica algo, es un delito. La arrestaremos. ¿Y si actúa antes de que la ley pueda detenerla? Entonces diremos la verdad antes de que lo haga. ¿Qué? La verdad, Elena. ¿Qué te pasó? ¿El dolor que sufriste? Lo contaremos a nuestra manera, con dignidad. Si alguien quiere juzgarte después de eso, no merece ser parte de nuestras vidas. Elena lo miró, sorprendida por su determinación. ¿De verdad crees que alguien podría aceptarme después de saberlo todo? Sí, lo creí. Y más que eso, te admiro. No dijo ni una palabra. Ella simplemente lo abrazó. Y esa noche, por primera vez, no lloró de miedo. Lloró de valentía. 3 días después, Thomas organizó otra conferencia de prensa. Esta vez, Elena estaba a su lado, de la mano. Con voz temblorosa pero firme, compartió su historia con su exmarido. Dijo que sufrió, guardó silencio, fue humillada, pero sobrevivió. Y ahora, se niega a ser silenciada por quienes se alimentan del dolor ajeno. La prensa reaccionó con sorpresa. Hubo algunas críticas, pero la mayoría aplaudió. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de otras mujeres. Voces que nunca antes se habían sentido escuchadas. Al otro lado de la ciudad, Priscila observaba la conferencia de prensa con ira en los ojos y dedos temblorosos. Murmuró que se exponía antes de que pudiera atacar. Pero la jugada ya estaba hecha. Y ahora, estaba en la mira del equipo legal de Thomas Michey. La semana siguiente, el restaurante de Tribeca batió su récord de reservas. La gente quería conocer la verdadera historia del negocio. Y más que eso, querían apoyar a la mujer que tuvo el valor de decir su verdad. Mientras tanto, Jacob y Sofía planeaban una actuación sorpresa para la cena del sábado por la noche. ¿Será como una boda?, preguntó Sofía mientras dibujaba corazones en un papel. Todavía no están casados, pero se siente como si lo estuvieran, dijo Jacob encogiéndose de hombros. Entonces hagamos una boda de mentira. ¿Te parece bien? Thomas los oyó desde el pasillo y sonrió. No pasa nada. Esa noche, cuando Elena llegó a casa, encontró el apartamento decorado con globos y dibujos pegados en las paredes. Sofía llevaba un vestido blanco prestado y una corona de papel. Jacob llevaba un blazer torcido y un libro grande, fingiendo ser eficiente. Nos reunimos hoy para celebrar la unión de Thomas y Elena, dijo Jacob con seriedad mientras Sofía sostenía un ramo de papel crepé. Elena rió, conmovida. Ustedes dos son únicos. Somos una familia, respondió Jacob. Y Thomas, tomándole la mano, añadió, una que no necesita ceremonia para ser real. Pero esa misma noche, en el silencio de un estacionamiento oscuro, un hombre de rostro cansado y expresión sombría habló por teléfono. Esta vez escapó, pero aún queda algo por hacer. ¿Y qué sugieres?, preguntó la voz al otro lado. Lo que siempre funciona, el miedo. El sonido de la llamada al terminar resonó en la oscuridad, y algo en esa noche cambió.
Las luces de la casa ya estaban apagadas cuando Elena se despertó sobresaltada. No se oía nada más que el leve zumbido de la calefacción, pero algo en su cuerpo parecía saberlo. Un viejo instinto. Una advertencia que reconoció bien, ese escalofrío que solo llega cuando el peligro está cerca. Se levantó en silencio y se asomó por la ventana de la sala. Nada fuera de lo común. Pero cuando se giró para volver al dormitorio, vio una sombra en el pasillo. Inmóvil. ¿Primus? Llamó en voz baja. La luz se encendió de repente. Soy yo, respondió, apareciendo con el teléfono en la mano. Recibí una notificación del sistema de seguridad. Alguien intentó entrar por la puerta lateral. Se quedó paralizada. ¿Sofía? ¿Jacob? Están dormidos. Están a salvo. Ya llamé a seguridad. No entró nadie. Pero el tono de su voz revelaba lo que sus palabras intentaban ocultar. El miedo había regresado. Y esta vez, no se trataba solo de chantaje ni de titulares. Fue real. Físico. Juguemos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escribe Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes hayan leído hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. A la mañana siguiente, Thomas reforzó la seguridad del edificio y colocó guardias en la entrada de la escuela de los niños. Elena no discutió. Conocía ese tipo de amenaza. La gente así no se echa atrás. Simplemente cambia de táctica. Mientras organizaba los pedidos en el restaurante, recibió un nuevo mensaje en su teléfono. Una foto. Era Sofía. Tomada desde lejos. En el patio de la escuela. Y abajo, un mensaje corto. Chica guapa. Qué lástima que le pasara algo. A Elena se le cayó el teléfono de la mano sin que se diera cuenta. Thomas lo dejó todo cuando lo llamó, su voz era casi irreconocible. Están vigilando a Sofía. No pidió más detalles. Simplemente se subió al coche, furioso. Sus dedos temblaban sobre el volante. En la escuela, encontró a Elena abrazando fuertemente a su hija. Sofía, asustada, no dejaba de decir, un hombre extraño permaneció en la calle un buen rato, observándola. Thomas se arrodilló junto a ellos. Esto se acaba. De verdad. Esa noche, Thomas convocó una reunión con su abogado, el jefe de seguridad y un investigador privado. Quiero saber quién está haciendo esto. Y quiero que se vayan de nuestras vidas. No me importa cuánto cueste. Priscila ha estado fuera del radar desde la conferencia de prensa. Pero tenemos un nuevo nombre, dijo el investigador. Alan Correa, ex amigo del difunto esposo de Elena, tiene antecedentes penales y fue visto cerca de la escuela ayer por la tarde. ¿Por qué hace esto? Parece que le pagaron. Pero también tiene un historial de obsesión. Por lo que sabemos, era cercano a la familia de tu exmarido. Elena, que había guardado silencio hasta entonces, susurró, Alan, ya me amenazó cuando intenté romper el matrimonio. Thomas le apretó la mano con fuerza. Los protegeremos. A todos ustedes. ¿Y si intenta llevarse a Sofía? No volverá a acercarse a ella. Pero incluso mientras decía eso, Thomas sabía que necesitaban más. Tenían que detener a este hombre antes de que cruzara una línea insalvable. Durante los días siguientes, los niños permanecieron en casa, bajo la vigilancia de seguridad. Elena se tomó un descanso del trabajo, pero el ambiente en casa era tenso. Jacob, perspicaz como siempre, notó las miradas ansiosas y los susurros. ¿Tienen miedo?, preguntó una noche, después de que Sofía se acostara. Thomas se sentó a su lado. Solo estamos teniendo cuidado. Eso es todo. ¿Estamos en peligro? Thomas dudó. Luego dijo, alguien malo intenta asustar a tu mamá, pero ella no está sola, y tú tampoco. Jacob lo miró un momento y dijo, ¿puedo estar más cerca de Sofía? Solo para estar seguro. Thomas sonrió. Tenía la garganta apretada por la emoción. Claro que puedes, hijo. Era un martes nublado cuando el caos llamó a la puerta, literalmente. Sonó el intercomunicador. Un repartidor dijo que había un paquete abajo. Thomas no había pedido nada,
pero decidió ir a comprobarlo. Por precaución, le pidió a Elena que se quedara en la habitación con los niños. Unos minutos después, un guardia de seguridad subió corriendo las escaleras. Señor Michei, necesita ver esto ahora mismo. En la recepción había un paquete marrón sellado. Sin nombre ni remitente. Dentro, solo había una cosa, una tableta. Al encenderla, el vídeo empezó automáticamente. Era una recopilación de imágenes, vídeos antiguos de Elena, en situaciones vulnerables. Humillada. Llorando. Algunos mostraban a Sofía de bebé, sentada en un rincón de una habitación desordenada. Y al final, aparecía un mensaje: o desapareces, o esto llega a la prensa. En 48 horas. Thomas cerró la tableta con fuerza. Apretó la mandíbula. Ya basta. Ese mismo día, llevó el vídeo a la policía. El abogado presentó una orden de alejamiento urgente contra Alan y Priscilla. Aún así, parecía que siempre iban un paso por detrás. Podría publicar esto en cualquier momento. El abogado advirtió. ¿Y si lo hace?, preguntó Elena, ¿lo sobreviviremos? Thomas la miró serio. Hemos sobrevivido a cosas peores. Mientras los abogados entraban en acción, Jacob y Sofía estaban sentados en la alfombra de la sala, dibujando un póster con lápices de colores. Escribieron cosas como: mamá es fuerte, y papá es un héroe. Añadieron corazones y estrellas, como si el mundo se pudiera arreglar con brillantina. Elena observaba desde lejos. Y entonces lloró. Pero era un llanto diferente. No de miedo. Era orgullo. Y amor. La noche siguiente, el abogado llamó. Encontramos a Alan. Estaba escondido en una pequeña posada a las afueras de la ciudad. Ya lo arrestaron. La policía confiscó sus dispositivos electrónicos. Y hay pruebas suficientes para acusarlo de amenazas, extorsión y posesión ilegal de material privado. Elena se desplomó en el sofá, en shock. ¿Eso significa que se acabó? Significa que afrontará las consecuencias. Y ahora, puedes respirar. Thomas se acercó y la abrazó fuerte. Por primera vez en días, se permitió respirar hondo. Ese viernes, todo volvió a la normalidad. Sofía volvió a la escuela, Jacob pasó el fin de semana con ellos y Elena regresó al restaurante. Brooke la saludó con una cálida sonrisa. Dicen que acabas de ganar una batalla. Bienvenida de nuevo, guerrera. Esa noche, Thomas invitó a Elena a cenar. Solo ellos dos. Sin seguridad, sin teléfonos, sin miedo. Te ves hermosa, dijo al verla. Y parece que estás a punto de hacer una locura. Se rió, quizá. Durante la cena, hablaron del futuro, de viajar, de convertir el apartamento en su hogar definitivo. Y al final, Thomas se levantó. Sacó una cajita del bolsillo y se arrodilló. Elena se tapó la boca, sorprendida. No tengo un anillo caro ahora mismo, ni flores, pero sí tengo la certeza de que eres la mujer con la que quiero envejecer. Tú, Sofía, Jacob, somos una familia, y quiero hacerlo oficial. Ella rió entre lágrimas. ¿Thomas? ¿Te casarías conmigo? No lo dudó. Sí. En la mesa de al lado, al darse cuenta de lo que pasaba, la gente empezó a aplaudir en silencio. Esa noche, en casa, Sofía y Jacob esperaban con los ojos brillantes. ¿De verdad te casas ahora?, preguntó Sofía. Sí, cariño, respondió Elena. ¿Entonces puedo ser la niña de las flores?, gritó emocionada. Y yo llevaré los anillos, añadió Jacob. Thomas sonrió. Thomas sonrió. Ustedes dos pueden ser lo que quieran, porque esta boda es para todos. El domingo por la mañana llegó con sol. Por primera vez en semanas, la casa de Thomas estaba en paz. Sin prisas ni miedo, solo el cálido sonido de dos niños riendo en la sala mientras elegían la música para la fiesta de bodas. Elena estaba sentada en el sofá con una taza de té, observando con una sonrisa serena. Desde la propuesta, algo había cambiado en su interior. Por primera vez, creía de verdad que podía ser feliz sin preocuparse siempre por lo que pudiera salir mal. Había sobrevivido a lo peor. Y ahora, estaba lista para vivir lo mejor.
Entonces, ¿la niña de las flores debería llevar corona o tiara?, preguntó Sofía, mostrando dos opciones frente al espejo. Creo que ambas cosas podrían ser demasiado, cariño, dijo Elena riendo. Nunca es demasiado para la boda de mi mamá, respondió la niña, segura. Jacob entró con una libretita. ¿Ya tenemos invitados confirmados? ¿Te encargas de la lista de invitados?, preguntó Thomas al entrar a la sala con las bolsas de la compra. Sí, y estoy pensando en un pastel de 2 pisos, de chocolate con crema de almendras, nada menos. Este chico es un pequeño ejecutivo, bromeó Thomas, dirigiéndose a la cocina con las bolsas. Elena se levantó y se acercó a él. Le tocó la cara con suavidad. Todavía no hemos elegido fecha. Podemos elegir uno hoy, respondió sin dudarlo. ¿Qué tal dentro de un mes? Ella arqueó las cejas. Un mes. Un mes. Pequeño, íntimo, hermoso, solo la gente que importa. Ella asintió. Entonces pasó un mes. Mientras los niños jugaban con purpurina y cartulina, Thomas recibió una llamada inesperada. Se trata del caso contra Alan Correa, dijo el abogado. Llegó a un acuerdo con la fiscalía. ¿Un acuerdo? Lo confesó todo, declaró que Priscila estaba detrás del chantaje y que recibió dinero de otras 2 personas relacionadas con el exmarido de Elena. A cambio, cumplirá 2 años de arresto domiciliario con una tobillera electrónica y restricciones estrictas. Thomas se frotó la cara, exhausto. ¿Y Priscila? Se emitió una orden de arresto. Solo estamos esperando para encontrarla. En cuanto la encuentren, quiero ser el primero en saberlo. Claro. Pero por ahora, estás a salvo. En los días siguientes, la casa se convirtió en un centro de pequeñas decisiones. Elena se probó vestidos, sencillos pero elegantes. Jacob probó canciones de entrada. Sofía insistió en ensayar su entrada triunfal por el pasillo de la sala. Y Thomas se encargó de todos los detalles administrativos con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. Por la noche, cuando todos dormían, se encontraba observando a Elena, tumbada a su lado, con el rostro sereno. A veces simplemente la observaba. Otras veces, en silencio, agradecía a Dios por su regreso. Por haber sobrevivido. Que ella estaba allí. Un viernes, mientras Elena cerraba la caja del restaurante, Brooke entró con un sobre. Esto llegó para ti, entregado en mano. Elena frunció el ceño y tomó el sobre. Sin remitente. Sin marcas. Solo su nombre, escrito con un bolígrafo normal. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel. Solo una frase estaba escrita a mano. No todos los monstruos permanecen encerrados para siempre. A Elena se le heló la sangre. La policía dijo que Priscila sigue prófuga, explicó Thomas horas después. Pero creen que no recibe apoyo. Está sola. Eso no significa que no vaya a intentar algo, respondió Elena, tensa. Siempre ha trabajado en la sombra. Aumentaremos la seguridad para la boda. Y si aparece, será la última vez. Elena asintió, intentando mantener la calma. No iba a dejar que nadie destruyera lo que estaban construyendo. Esta vez no. La semana siguiente, Brad y Karen pasaron por el apartamento. Trajeron flores y sonrisas cálidas. Jacob está bien. Muy bien. Y más que eso, está feliz, dijo Karen después de un fuerte abrazo. Gracias por confiarnos a él, dijo Elena. Brad la miró un instante. Eres parte de él. Siempre lo serás. Así es. Pero lo que más nos conmueve es ver que no intentas reemplazar a nadie. Solo estás contribuyendo a su vida. Y nunca olvidaremos lo que has hecho, añadió Thomas. Jacob salió corriendo de la sala, agitando un papel. ¿También vienes a mi boda, verdad? Se rió Karen. Claro que sí, campeón. Una semana antes de la ceremonia, Elena recibió una visita sorpresa en el restaurante. Era una mujer mayor, de ojos cansados y cabello recogido. Elena la reconoció al instante. Doña Lucía, dijo Elena sorprendida. La mujer asintió. Te vi en la tele. Reconocí tu apellido.
Trabajabas en la panadería de mi hermano, ¿recuerdas? Claro que me acuerdo. Me ayudaste muchísimo en aquel entonces. La mujer se sentó, un poco vacilante. Me enteré de que Rodrigo falleció. Y quería decirte que nunca supe qué te hizo. Solo lo supe después, por conversaciones. Debería haber hecho más. Elena respiró hondo. Esas palabras, aunque tardías, me liberaron. No deberías cargar con esa culpa. El único que debería haber hecho las cosas de otra manera era él. La mujer sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Tu hijo, Jacob, se ve feliz. Tú también. Me alegra que hayas salido de ahí. No muchos lo hacen. Elena extendió la mano y la tomó. Algunas cicatrices nunca desaparecen. Pero aprendemos a vivir con ellos. Y a veces, incluso a sonreír con ellos. 2 días antes de la boda, Elena visitó el antiguo orfanato donde había estado unos meses de adolescente. Quería cerrar ese capítulo. Dejó una donación a nombre de Jacob y Sofía. Luego habló con el director sobre la posibilidad de iniciar un proyecto social con su grupo de restaurantes. Contratando a mujeres en situación vulnerable. Enseñándoles un oficio. Dándoles una segunda oportunidad. Te estás convirtiendo en una inspiración, Elena, dijo el director. No, solo intento devolver lo que recibí. La noche antes de la boda, Thomas llegó a casa con un regalo. No era un anillo ni flores. Era una cajita de madera con tallas sencillas. ¿Qué es esto?, preguntó Elena. Ábrelo. Dentro había una carta escrita por él. Me enseñaste a ser padre incluso antes de ver correr a Jacob. Me enseñaste a ser hombre antes de casarme. Y me enseñaste que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar. No se pueden planear. Suceden cuando menos lo esperamos. Como tú. Leyó en silencio. Y lloró. Y lo abrazó por lo que pareció una eternidad. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Hablaron del pasado. De lo que habían perdido. De lo que habían encontrado. Sobre lo que viene después de que lo haga. Prométeme que incluso después de casarnos, ¿seguirás durmiendo abrazándome así? Susurró. Sus ojos ya estaban pesados por el sueño. Lo prometo. Incluso cuando estemos viejos y arrugados. Nunca me cansaré de oír eso. Y nunca me cansaré de decirlo. El gran día empezó con un cielo despejado y un ligero aroma a flores en el aire. La luz del sol entraba por las ventanas del apartamento con una suavidad que parecía hecha para el momento. Elena se despertó antes que todos. Salió al balcón y respiró hondo. No era ansiedad. Había paz. En la sala, las sillas estaban cuidadosamente dispuestas. La boda se celebraría allí mismo. En el lugar donde todo había comenzado de nuevo. Thomas quería que fuera íntimo. Familiar. Y ella también. Sobre la mesa, una foto enmarcada. Una foto reciente de Jacob con Sofía a hombros. Ambos riendo junto al mar. Junto a él, otra foto. Esta más antigua. Una foto descolorida de ella y Thomas, adolescentes. Sentados en un columpio, riéndose de algo que el tiempo les había arrebatado hacía tiempo. Pero ahora se sentía parte de un destino que solo llevaba un rato dormido. En la habitación de los niños, Sofía saltaba de emoción con su vestidito blanco. Mamaba a lucir como una princesa. Dijo, dando vueltas con su cesta de flores en la mano. Jacob guardaba cuidadosamente los anillos en una cajita. Hablaba en serio. Como si estuviera a cargo de la misión más importante del mundo. Todo tiene que ser perfecto, dijo. Comprobando la posición de las cintas por tercera vez. Así será, le aseguró Thomas. Al entrar en la habitación, dijo, porque ustedes dos son el alma de este día. Jacob sonrió. Sofía corrió a abrazarlo. Thomas los abrazó a ambos y los mantuvo así unos instantes. Nada en el mundo se compara con ese tipo de amor. Al llegar los invitados, Brad y Karen fueron los primeros en acercarse a Elena. Te ves radiante, dijo Karen. Y muy tranquilo, añadió Brad con una sonrisa. Me siento listo.
Por primera vez, sin miedo al futuro. Eso es amor verdadero, dijo Karen. Afuera, Brooke ultimaba los detalles con el personal. El restaurante había aportado parte del equipo para asegurarse de que todo saliera a la perfección. Si alguien dice que lloré durante el discurso de los niños, lo negaré, dijo, secándose el rabillo del ojo. La ceremonia comenzó con el suave sonido de una guitarra acústica. Elena entró por la puerta de la sala, de la mano de Sofía, quien esparció pétalos de flores por el camino. Sus ojos se encontraron con los de Thomas y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Él estaba allí. De pie. Emocionado. Su camisa blanca estaba ligeramente arrugada por los nervios. Una sonrisa discreta. Un corazón lleno. Jacob se paró junto al altar improvisado, sosteniendo la caja del anillo con ambas manos, de pie como un verdadero caballero. «Puedes empezar», susurró, mirando al oficiante. El oficiante, amigo de la infancia de Thomas, pronunció solo unas pocas palabras. Sencillas, pero profundas. Lo que vemos hoy aquí no es solo la unión de dos personas, sino el reencuentro de almas que sobrevivieron a todo. El silencio. La distancia. El miedo. Y ahora han elegido, con plena conciencia, seguir adelante. Thomas tomó las manos de Elena. Prometo amarte no solo en las mañanas soleadas, sino también en las noches nubladas. No porque seas perfecto, sino porque somos imperfectos juntos. Y aún así, no nos falta nada. Elena sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Prometo no olvidar nunca de dónde venimos y no dejar que el pasado nos defina, porque la vida que estamos construyendo ahora ya vale toda una vida. Jacob se acercó y les entregó los anillos. Ya es oficial, susurró. Intercambiaron anillos. Y cuando el oficiante declaró el «sí, acepto», los niños corrieron hacia ellos y los abrazaron al instante. Los invitados aplaudieron, algunos lloraron y otros simplemente sonrieron con los ojos. Fue una ceremonia pequeña, pero contuvo todo lo que realmente importaba. Durante la recepción, celebrada en la azotea del edificio, Thomas tomó a Brad aparte. «Quería preguntarte algo». «Claro». Me preguntaba si estaría bien que empezara a llamar a Jacob mi hijo. No solo en casa, sino en todas partes. Brad lo miró, guardó silencio un segundo y luego asintió. Ya lo está. Solo tenías que aceptarlo. Más tarde, Elena bailó con Sofía en brazos mientras Jacob jalaba a Karen a la pista. Thomas la observó un momento, luego se acercó y giró suavemente a Elena, haciendo que Sofía se riera en el aire. Esto parece un sueño, dijo. Es real. Y esto es solo el principio. ¿Seguro que no quieres una luna de miel en las Maldivas? Mi luna de miel es aquí mismo, dijo. Con ellos. Contigo. ¿Qué tal un viaje con los niños durante las próximas vacaciones escolares? Aprobado. Se rieron juntos. Y bailaron. Hasta que la música se detuvo. En los días siguientes, su rutina regresó con nueva energía. El restaurante lanzó un nuevo programa social para apoyar a mujeres en situación vulnerable, dirigido por Elena. El primer grupo empezó con 10 estudiantes. La mayoría eran madres solteras, algunas aún vivían en albergues. No damos limosna, dijo Elena durante las reuniones. Le estamos dando una oportunidad. Su historia de vida se publicó en una revista reconocida. A diferencia de lo que temía, la respuesta fue abrumadora: invitaciones para conferencias, ofertas de colaboración y donaciones. Pero rechazó la mayoría. Quiero crecer poco a poco, de forma sostenible, con un propósito. Un mes después de la boda, encontraron a Priscila. Arrestada en otro estado con documentos falsos. Fue extraditada y enfrentará todos los cargos bajo libertad vigilada hasta el juicio. Elena recibió la noticia con tranquilidad. Estaba en paz. Ya nada la amenazaba. Una tarde de otoño, Jacob llegó a casa de la escuela con un sobre en la mano. Mamá, ¿puedes leer esto? Elena lo abrió y sonrió. Era una nota de su maestra. Jacob habló de su familia con tanto orgullo que todos querían dibujar las suyas también. Nos dijo que tiene 2 hogares, pero un solo corazón que los acoge a todos. Felicidades. El amor que le tienen es evidente.
Miró a Thomas, profundamente conmovida. Creo que lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Y eso fue todo. Más tarde esa noche, con los niños profundamente dormidos, se sentaron en el sofá uno junto al otro. Afuera, la ciudad brillaba con las luces de los edificios y el sonido distante de la vida que avanzaba. ¿Aún tienes miedo?, preguntó. Ella hizo una pausa. Sí, pero no del futuro. Me temo que olvidaré lo difícil que fue llegar hasta aquí y dejaré de apreciar todo esto como se merece. Thomas la atrajo hacia sí. Entonces prometámonos algo. ¿Qué es? Que siempre lo recordaremos. Para que nunca perdamos lo que nos trajo aquí. Ella asintió. Promesa. Y esa noche, se durmieron abrazados, como tantas otras noches. Pero esta vez, con la certeza de que ya no necesitaban correr, ni esconderse, ni temer el dolor. Porque el amor que construyeron fue lo suficientemente fuerte como para soportarlo todo y lo suficientemente tierno como para hacer que todo valiera la pena. ¿Qué te pareció la historia de Thomas y Elena? Comparte tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si quieres escuchar más historias conmovedoras, simplemente haz clic aquí en la pantalla final.